a una singularidad geométrica, a una discontinuidad de la geometría, ¿sí? Una discontinuidad real, la función es discontinua, la de la geometría. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es que las geometrías no son así, sino que son así? O no son así, sino que son así. Simplemente desaparece el problema. Cuando uno piensa un poco más, dice, no puede ser, ¿sí? Porque eso lo que significaría es que hay una discontinuidad en la solución de la mecánica, ¿sí? Cuando yo tengo la cuña con la discontinuidad geométrica perfecta, como lo hemos simulado, ¿sí? Y ya simplemente no tengo singularidad, sino que tengo este redondeadito aquí, es chiquitico, ¿sí? Ya no hay difracción, no puede ser. No puede ser porque la naturaleza no es discontinua, ¿sí? Y entonces cuando uno lo mira con un poco más de detalle y mira la solución, lo que se da cuenta es que, y a eso me voy a referir a continuación, es que cuando las geometrías que tenemos son así, ¿sí? Pueden seguir siendo en muy buena medida representadas por las cuñas perfectas, tanto en el caso de las colinas como en el caso de los valles, ¿sí? Lo único que pasa, y después de verlo dice uno, pues claro, ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo soy tan ciego? ¿Sí? Lo que pasa es que ya la solución es función de la frecuencia. Función de la frecuencia significa que si lo que yo estoy impactando, ¿sí?, sobre esta superficie, que puede ser así o así, suavecita o brusca, si lo que yo estoy impactando es una alta frecuencia significa longitudes de onda, o sea, es el equivalente, pero en el espacio, al periodo, ¿sí?, exactamente igual. O sea, una onda que esté viajando sobre el dominio, o sea, en el dominio geométrico, en X y Y, ¿sí?, si en el tiempo está oscilando, y eso tiene velocidad de propagación, yo diría que en el espacio también está oscilando, ¿sí? Entonces en unas zonas yo siento que me están levantando y en otras que me están bajando, ¿sí? La longitud que hay entre dos valles o dos cimas de eso que yo estoy registrando es el equivalente a el periodo, que es qué tanto tiempo hay entre dos valles, pero ahora es qué tanta longitud hay entre dos valles. Eso es lo que llamamos longitud de onda, y juega exactamente el mismo papel que el periodo, pero ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio del espacio, ¿okay? Si incidimos ondas de alta frecuencia, tienen longitudes de onda muy chicas. Eso lo que significa es como si esas ondas fueran capaces de ver detalles muy chiquititos, ¿okay?, muy pequeños. Y entonces, cuando yo incido sobre esta topografía, ¿sí?, una longitud de onda, una alta frecuencia, él en esta topografía brusca es capaz de ver esta discontinuidad, pero en esta de acá ya no la ve, ya no hay difracción, pero en esa longitud de onda, en esa alta frecuencia. Si por el contrario yo lo que incido aquí es una baja frecuencia, o sea, un movimiento muy lento, en el espacio, así como en el tiempo yo me demoro tanto tiempo entre un valle y otro, en el espacio hay una longitud muy grande entre un valle y otro. Eso lo que significa es que para esa onda, ¿sí?, esta topografía y esta topografía es exactamente igual. Él no ve ese detalle, y entonces, así esté redondeada, para esa frecuencia, ¿sí?, yo voy a ver una cuña, y la solución es la de una cuña. Eso lo que significa, para resumir un poco, es que el efecto de tener suavizadas las topografías, ¿sí?, afecta la solución con cuñas perfectas en el dominio de la frecuencia. Es decir, yo podré creerle a esa solución de cierto periodo estructural, si es que estamos hablando de espectros de respuesta, de cierto periodo estructural en adelante, y de ahí para abajo no le creería, ¿sí?, porque la topografía, esa onda de ese periodo tan corto, o sea, alta frecuencia, ¿sí?, es muy diferente la solución de esta topografía a esta topografía. Simplemente sacrificamos la precisión que podemos obtener en el dominio de la frecuencia. Y entonces el reto ahora es, o el reto que nos pusimos es identificar, dependiendo de qué tan suave es la topografía y que no existen estas cuñas perfectas,
cuál es el periodo o la frecuencia a partir del cual yo le creo y a partir del cual yo no le creo. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos. Eso es esto. Este es un valle y ahí hay varias soluciones. Simplemente aquí redondeamos esta cuña, redondeamos aquí, ¿okay? Y esas son las soluciones. Las soluciones considerando la topografía redondeada, por supuesto usando técnicas computacionales, ¿okay? Y la otra es la solución usando cuñas perfectas, ¿okay? Esta es la función de transferencia, es muy buena, es muy buena, ¿okay? Y entonces llegamos a una receta, ¿okay? Esto es para una frecuencia en particular. Ay, yo no alcanzo a leer aquí, pero esto es 1.5 Hz, esto es 2 Hz probablemente, ¿okay? La solución es muy buena y llegamos a algo como esto, que probablemente habrá que afinar un poco más, ¿okay? Que lo que nos dice es que nos permite calcular en términos del error que tenemos en la topografía, ¿okay? Cuál es el periodo a partir del cual yo le puedo creer. Es solo esto. Es algo como lo siguiente: si yo tuviera errores en la topografía, y este dato es cierto, si yo tuviera errores en la topografía de 50 metros, en otras palabras, que la diferencia entre la superficie redondeada que hay y la cuña, o sea, la de esta, ¿dónde está? Esta de acá. Si yo tuviera aquí 50 metros, el espectro de respuesta, la función de transferencia, los cálculos, utilizando la geometría brusca de cuñas perfectas, singularidades precisas, sería válida de 1.5 segundos de periodo en adelante. Yo le dije, es perfecto. Grave hubiera sido, mire, esa solución con cuñas es buena a partir de 40 segundos de periodo. Estoy perdido, eso no me sirve para nada, porque la ingeniería no está allá. La ingeniería está alrededor de los 0.5, 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos, probablemente las grandes obras de ingeniería. Pero para errores en la topografía, no llamemos errores, simplificaciones en la topografía del orden de 50 metros, es muy grande. Eso lo que significa es que yo un valle lo puedo representar con 4 trazos, un valle como los valles de nuestras ciudades, con 4 trazos y 3 cuñas o 4 o 5 cuñas, no más, con errores del orden de 50 metros en esos trazos. Y todavía la respuesta que obtengo con la solución simplificada en términos de la suma de rayos y difracciones, y con expresiones simplificadas, esa respuesta, esa estimación es útil para periodos mayores o iguales a 1.5 segundos. Digo, qué maravilla. Puedo hacer estimaciones para esas estructuras, y para las otras pues seguramente habrá que hacer algo más elaborado, o simplemente decir, mire, voy a tener en cuenta estos efectos de otra manera, con un factor de amplificación generoso, conservador, lo que sea. Pero seguimos estando en la pelea, o sea, es útil, sigue siendo útil. Hay un sacrificio por esa simplificación, pero que sigue estando dentro de lo que podemos manejar. Esta es, ya voy a acabar, ¿cuánto me falta? Sí, acá. Este es una sección del Valle de Aburrá, en donde está la ciudad de Medellín, en Colombia. Ahí vivo, en alguna parte de este valle. Y es una simulación computacional muy elaborada. Esto tiene alrededor de 20 kilómetros. O sea, es un modelo computacional robusto, grande, muchos elementos, muchos cálculos, ¿sí? Y estamos comparando la respuesta en el dominio de la frecuencia entre la solución exacta, con millones de elementos probablemente, y una solución de cuñas de esta simplificación, ¿no?
esto va recto aquí, esto es una frecuencia de 0.95 Hz, o sea, un periodo de un segundo. ¿Okay? Esa simplificación es perfecta, o sea, la respuesta entre el modelo computacional elaborado y la simplificación de simplemente usar la difracción de los rayos es prácticamente la misma. Estos errores son, digamos, aceptables desde el punto de vista de ingeniería. Aceptable no porque sea bueno aceptar errores, digo, aceptable en comparación con el beneficio de entender, ya sé a qué se debe eso. Simplemente el saber a qué se debe, en dónde puede haber efectos muy dañinos, en dónde los efectos no son tan dañinos y son más leves, eso es un beneficio gigante, mucho más grande que lo que significa aceptar estos errores en esas estimaciones de las amplitudes. Tengo un par de miren, esta es 50 metros, o sea, errores en la D, esa que habíamos visto de 50 metros, o sea, ese valle ya tiene 1, 2, todo esto es un solo trazo, todo esto me lo comí, todo esto no lo comimos, aquí hay una línea recta, aquí subimos un poquito otra, con un error del orden de 50 metros para una frecuencia de 0.5 Hz, o sea, 2 segundos, la respuesta es muy buena, es muy cercana, además vale la pena ver, por ejemplo, en ese caso real, esto es un valle real, con topografía real, fíjense en las amplificaciones, el problema, si no hubiera topografía estaría aquí en este 2, o sea, esta línea que de acá, y aquí tenemos amplificaciones en la función de transferencia del orden de 2,6, eso significa gruesamente un poquitico más, por ejemplo, un 30% de más, y hay de amplificaciones grandes también, así como hay amplificaciones, hay de amplificaciones en el problema. Gracias. No sé qué es esto. Esto probablemente es el espectro, ya no en términos de funciones de transferencia, sino en un espectro real de un sismo, topografía actual simplificada, outcropping, y esto probablemente es la aceleración máxima, o sea, una respuesta en el dominio del tiempo. Es lo mismo, el mensaje es el mismo, no vale la pena. 100 metros, ¿sí? 100 metros me puedo ir hasta, con errores de 100 metros, esos son errores grandes, sacrificios grandes en la geometría. O sea, el valle se modeló con esto, aquí, esta línea recta, sube hasta aquí, todo este detalle me lo perdí. Dije, no me interesa, no me importa, no me afecta. Para esa frecuencia, ¿sí?, en este periodo, esas ondas son tan grandes que esas ondas no ven este detalle, ¿sí? No lo considero, ¿sí? Entonces es una geometría casi que como el problema inicial, ese valle trapezoidal, ¿sí? En el orden de 4 segundos la respuesta espectral entre la topografía actual, millones de elementos, y la simplificación de esto es muy buena. Entendemos el problema, ¿a qué se debe? Muy bien, conclusiones. Yo le gasto tiempo a las conclusiones, me parece que son muy importantes, están escritas, no hay videos, no hay figuras, son un poco pesadas, pero no voy a permitir leerlas porque tal vez a lo que más le gasto tiempo es ¿cuáles son las conclusiones? O yo qué concluyo. El efecto de la topografía en el nivel de amenaza, la señal para la cual diseñamos, puede ser estudiado con modelos conceptuales sencillos como la teoría de rayos y la difracción. Está bien. Estos modelos de superposición de cuñas representan muy bien la intensidad de los movimientos en la superficie del terreno para cualquier tipo de topografía. ¿Sí? Sumar cuñas y tramos rectos puede hacer
lo que quiero. No hay topografía que yo no pueda modelar con la secuencia de sus tramos y las cuñas. La precisión con que la secuencia de cuñas siga la topografía real afecta la precisión de los movimientos estimados en función de la frecuencia, de acuerdo con una regla simple. Ya lo dijimos, eso me parece importante. Si solo se requiere precisión en la baja frecuencia o los altos periodos, el modelo de cuñas con el que se simplifica la topografía puede ser muy grueso o muy básico. Por ejemplo, si se requieren buenas precisiones más allá de un periodo de 2 segundos y se tiene un material con una velocidad de propagación de 1 kilómetro por segundo, accidentes menores a 50 metros pueden despreciarse. ¿Sí? Otro, se me ocurre en este momento, otro mensaje importante, es que para una estructura que tenga 3 segundos de periodo, lo que le importa del accidente topográfico es lo grande de él. Me interesa que es un valle de 8 kilómetros de ancho, por 1000 metros de profundidad. A mí no me interesa, en absoluto, no se da cuenta, le importa un bledo. ¿Sí? A esa estructura de 3 segundos de periodo, no le importa si está dentro de ese valle, ¿sí?, en una colinita o en una pendiente, no le importa. Él ve el valle, los 8 kilómetros de ancho. ¿Sí? Eso no lo tenemos en cuenta. No digo gravísimo, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Me refiero a lo que hoy hacemos para describir los efectos topográficos. ¿Sí? Estamos mirando una minucia, un detalle. Está en una ladera, está en la zona plana. Cuando yo miro esas propuestas de efectos topográficos en términos de esas variables, digo, definitivamente no se entiende el problema, no se sabe a qué se debe. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. Que yo estoy en una pendiente, en una calle inclinada, para una estructura de ese periodo, a él no le importa eso, no lo ve. Esa estructura ve, y además la ve, que es asombroso, ve el valle, ve que tiene 8 kilómetros de ancho por 1 kilómetro de profundidad. Y ese accidente topográfico modifica la señal, no en unas proporciones gigantes, estamos hablando de 25%, 20%, 10%, modifica la señal. Pero él ve ese gran valle. Eso me parece que debe tenerse en cuenta. Creo que pasamos una más. ¿Usted la devolvió? Sí. Una superficie, dice aquí una superficie libre inclinada sin cuñas cercanas. Ok, esta es una superficie libre, ok, vale, una superficie libre inclinada sin cuñas cercanas es equivalente a una superficie libre horizontal sobre la que incide una onda inclinada, en cuyo caso el factor de amplificación es el conocido dor de superficie libre. Vuelvo, insisto, la pendiente no tiene absolutamente nada que ver con este problema. Independientemente de si esta superficie es horizontal o inclinada, de lo anterior es claro que la pendiente por sí sola no es un factor del cual depende la amplificación por topografía. De la misma manera, una cuña sola, con fronteras infinitas, por supuesto que genera amplificaciones, pero estas son independientes de la frecuencia. Aquí hay dos cosas que no quedaron claras, pero porque yo no fui claro, pero después lo verán. Lo que es lo mismo de la longitud de onda y de la velocidad de propagación de esta. Pasemos. Todo indica que para bajas frecuencias o altos periodos, para los que la topografía puede simplificarse enormemente, es posible estimar con buena precisión los efectos del conjunto de cuñas y distancias entre estas, como por ejemplo colinas como triángulos y valles como cañones en V o arcos de círculo, a partir de expresiones simples que incluyan las variables significativas del fenómeno. Aquí me parece importante, esto es lo que hoy creemos es las variables significativas del fenómeno. Ángulos de las cuñas, ¿son muy abiertas o muy cerradas? Distancias entre estas y los puntos de observación. That's it. Todo el efecto topográfico depende de eso. Es claro que los modelos geométricos para usar en simulaciones computacionales robustas
elementos finitos, elementos de frontera, dependerán enormemente del intervalo de frecuencias que se quieran estudiar. Lo que quiero decir es que si alguien quiere hacer simulaciones computacionales robustas, elementos finitos de frontera, dependiendo de la frecuencia con que vayan a excitar ese modelo, podremos hacer modelos muy simplificados, porque si los hacemos muy precisos, igual no lo vamos a ver. Es como si no le importa eso, porque yo estoy interesado exclusivamente en este rango de frecuencia. Esta es la última, está gigante, no sé qué pasó. Aunque en las funciones de transferencia del problema es usual encontrar factores de amplificación y de amplificación también del orden del 25%, es decir, amplitudes de la función de transferencia del orden de 2,5 veces o de 1,5 veces en contraste con el 2 clásico de superficie libre horizontal. Factores de este orden no se presentan en los espectros de respuesta en altas frecuencias. Lo que significa es que una cosa es lo que vemos en las funciones de transferencia y otra cosa lo que vemos en las relaciones espectrales. Por lo general, las diferencias en relaciones espectrales, con ello lo que quiero decir es el espectro con topografía o sin topografía. Esas diferencias en relaciones espectrales normalmente son mucho menores que las que se ven en las funciones de transferencia, que son debidas a excitaciones armónicas perfectas que tienen duraciones infinitas. Como el signo tiene una duración finita, hay una modificación, una corrección que por lo general, creo que siempre se puede asegurar, esa diferencia entre las funciones de transferencia es mucho más alta que las que hay entre espectros de respuesta. Y como ingenieros estamos interesados en el espectro de respuesta, porque no tenemos excitaciones armónicas infinitas, tenemos sismos con duración